Un roce diplomático por una cuestión fronteriza entre Argentina y Chile siempre hace correr un escalofrío de ambos lados de la frontera. ¿Por qué? Bueno, porque se activa la memoria histórica, ¿no?, que nos remonta a la década del 70, cuando las dictaduras de ambos lados de la cordillera estuvieron cerca de ir a una guerra por un diferendo fronterizo, sobre todo cuando los diferendos son en el sur, en la Patagonia, en el sur, en el extremo sur del continente americano. Ahí se activa la memoria histórica de los argentinos y de los chilenos por aquel pico de tensión en el cual la dictadura de Videla incluso ya estaba por movilizar fuerzas para iniciar un conflicto armado con otra dictadura criminal, la que encabezaba Pinochet en Chile. Bueno, el Papa Juan Pablo II mostró su estatura de estadista y envió a un cuadro diplomático de primerísimo nivel, el cardenal Zamoré, iniciándose una negociación que terminó de manera impecable y alejó el fantasma de una guerra. Más se alejó todavía cuando ambos países recuperaron sus respectivas democracias. El hecho es que ahora un error aparentemente provocó un roce diplomático, y cuando se produce un roce diplomático por una cuestión, un problema fronterizo en la Tierra del Fuego, en las delimitaciones que están establecidas en Tierra del Fuego, entonces viene el escalofrío porque se activa la memoria histórica. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Que Chile hace un tiempo, estoy usando las palabras con las que lo explicó el propio Gabriel Boric, el presidente chileno, hace un tiempo, pongamos que son semanas, algunas semanas, digamos, hace 2 semanas, Chile descubre que en la base de control de tráfico marítimo llamada Hito 1, ¿no?, es el primer hito de la Argentina en la delimitación, en el trazado de límites, en ese rincón del extremo sur, en Tierra del Fuego, en el Cabo del Espíritu Santo, que se llama. En el Hito 1, que es una pequeña base militar de control del tráfico marítimo, se construyó, donado por una empresa privada, paneles solares, 3 grandes paneles solares para darle energía a la base militar que está ahí junto a la frontera. Va a otra empresa privada, coloca los paneles solares, son 3 paneles solares de 6 metros, perdón, de 3 metros cada uno. 2 de esos 3 paneles solares están colocados del lado correcto de la frontera, pero el tercer panel solar está 3 metros adentro del territorio chileno. Aparentemente no usaron GPS los técnicos de una empresa privada que fueron a colocar el panel, y por no haber usado el GPS, por guiarse por las delimitaciones hechas con alambrados, bueno, confundieron alambrados de viejas estancias con la delimitación y por ende cometieron lo que sería un error y nada más que un error. Como fuere, dice Chile, hace un tiempo, pongamos 2 semanas, Chile le comunica a la Argentina que han detectado este error que debía ser corregido lo más rápido posible. Argentina responde correctamente, muy correctamente, actuó muy correctamente el embajador argentino en Chile, Furí, actuó muy correctamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller Diana Mondino. Las respuestas fueron rápidas y fueron correctas en los términos diplomáticos, ¿no? O sea, Argentina admitió el error, pidió disculpas por el error admitido y se comprometió a corregirlo, o sea, a sacar el panel solar y correr los 3 metros para el lado argentino, ¿no?, para que deje de ser un panel solar invasor del otro territorio. Pues bien, eso queda ahí, nadie se entera de nada hasta que
el presidente chileno en Francia, dando una conferencia de prensa donde le preguntaron de muchísimos temas. Una de las preguntas que se encontró tenía que ver con eso. Entonces explicó de qué se trataba, fue repreguntado al respecto y dijo que todavía no había sido corregido. O sea, la respuesta argentina fue perfecta en admitir el error, en pedir la disculpa, en comprometerse a corregirlo, pero después quedó medio en la nebulosa el cuándo se iba a corregir, cuándo iban a ir técnicos a sacar ese panel solar que está 3 metros dentro del territorio chileno y pasarlo para el lado argentino. Como no estaba en claro el cuándo, el presidente chileno dice, en temas de frontera no puede haber ambigüedades. Tienen que sacar ese panel a la brevedad, si no, lo haremos nosotros. Esto lo dijo en esa conferencia de prensa y eso sonó como un cachetazo en la Argentina. En la Argentina sonó como reacción desmesurada por parte de Gabriel Boric, ¿no? Como que subió demasiado el tono, como que eso de si no, lo haremos nosotros, sonó advertencia, merodeando lo amenazante, ¿no? Así se sintió en el lado argentino de la frontera, pero nada dijo de inmediato el gobierno argentino que estropeara lo bien que se había actuado hasta ese momento. Sin embargo, del gobierno para abajo, voces de eso que uno podría llamar el panoficialismo, que están en los medios, que están en sectores de distintos sectores de la sociedad, gente que tiene peso en la opinión pública. Bueno, hubo varias voces, si se quiere demasiadas voces, que hicieron mucho hincapié en lo que dijo Gabriel Boric, medio que cuestionándole la desmesura, medio que señalándolo como una demagogia nacionalista y prepotente, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupó. A mí me parece que la respuesta en términos diplomáticos del gobierno argentino, el embajador Furí, la canciller Mondi, hasta acá todo correcto. La presidencia no dijo nada que fuese desacertado, pero hay voces que uno asocia rápidamente a Javier Milei porque son voces del panoficialismo que hicieron hincapié en eso y que incluso, primero que nada, dejaron de lado un hecho que hay que tener en cuenta cuando se trata de fronteras y de Chile. Chile es un país en el que la geografía le resultó muy mezquina. Es un país entre la cordillera y un océano que muy rápidamente se vuelve muy profundo, con un desierto muy gigantesco al norte y con el territorio desgranándosele en miles y miles de islas en el sur, ¿no? Los territorios que tienen geografías demasiado complicadas, demasiado mezquinas, demasiado difíciles, bueno, son países que tienen mucho celo con las cuestiones geográficas, con las cuestiones de frontera. Y Chile lo tuvo siempre y lo tiene en el tema soberanía. Por eso cuando el régimen de Nicolás Maduro mandó sicarios que secuestraron y asesinaron en Chile a un militar venezolano disidente, Gabriel Boric estalló y acusó en los términos más enérgicos al régimen de Nicolás Maduro por esa violación de la soberanía, además de por el crimen cometido. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente. Fueron muchas las voces que dijeron, no, pero si son solo 3 metros, 3 metros no es nada. ¿Qué tanto lío? ¿Qué va a decir allá en Europa? Si no lo hacemos nosotros. Si por un panel puesto 3 metros dentro de la frontera. Bueno, a mí me parece que esa es una simplificación errónea. 3 metros puede ser mucho más de 3 metros. 3 metros es en el punto donde se realiza la transgresión fronteriza. Ahí, desde donde está
el elemento transgresor, el elemento invasor, hasta la frontera, ahí hay 3 metros. Pero eso hace que el hito número 1, HITO, ¿no? O sea, el mojón número 1 en la delimitación, en aquellos acuerdos que salvaron a ambos países de la guerra, que piloteó excelentemente el cardenal Zamoré, el hito número 1, al tener una de sus partes, el tercer panel, 3 metros adentro del otro territorio, está corriendo la línea que demarca. Y al correrse la línea, esa desviación, que en ese punto es ínfima, cuando se la proyecta, va creciendo. Y lo que ahí es ínfimo va acumulando primero decenas, después cientos y después miles de kilómetros cuadrados. 3 metros no son 3 metros en una cuestión de este tipo. Y por otro lado, creo que es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Los temas fronterizos son muy delicados. Y tiene razón cuando dice Gabriel Boric, en esto no puede haber ambigüedad. La ambigüedad argentina estuvo en el cuándo lo iba a corregir, ¿no? Ahí todo quedó en la nebulosa. Daba la impresión de que Argentina recién iba a mandar los técnicos cuando las condiciones climáticas sean espléndidas, lo que implica una gran cantidad de días con condiciones climáticas espléndidas, porque hay que mandar los técnicos que no viven ahí, sino que tienen que llegar hasta ahí. Eso puede correr el momento de la corrección prácticamente hasta el inicio de la primavera o el inicio del verano. Esa ambigüedad no era correcto. Esa nebulosa, esa definición en la nebulosa es lo que justifica la reacción de Gabriel Boric. Y hay que subrayar esto. Gabriel Boric dijo lo que dijo en una conferencia de prensa, que no había convocado para hablar de eso. Convocó para hablar de lo que fue la cumbre en Suiza y de otros miles de temas. Le preguntaron de todo y un periodista le preguntó de eso. Por eso ahí se refirió a eso. Pero no hubo un comunicado de la presidencia de Chile planteándose en esos términos. No hubo una convocatoria del presidente a una conferencia de prensa para expresarse específicamente sobre ese tema. O sea, no había un plan de hacer demagogia nacionalista para la tribuna propia utilizando este tema. Por eso me preocupó, no cómo reaccionó el gobierno hasta ahora, hasta este momento, todo correcto en la Argentina, sino las muchas voces, demasiadas, ¿no?, que quisieron ponerle a Boric una intención que yo creo que no tuvo y que no merece que se la pongan. Y en esto quiero decir que en temas de frontera hay que ver cómo se han manejado los países más expertos. Y hay un ejemplo, el de la isla Marquet. La isla Marquet está en el Báltico, justo en la zona de la delimitación, la línea marítima fronteriza entre Finlandia y Suecia. Es una isla que solo tiene 3 hectáreas, es nada, absolutamente despoblada, es nada la isla, 3 hectáreas. Esa isla se acordó, según los últimos tratados limítrofes entre Suecia y Finlandia, que quedaba partida por una línea recta que la atravesaba, ¿no?, en los acuerdos establecidos o a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El hecho es que en la década del 80 del siglo XIX, 1885, 1886, Finlandia le avisa a Suecia que va a construir un faro en el lado finlandés de la isla. Y construye el faro. Y el tiempo pasa, y pasa un siglo. En la década del 80 del siglo XX, creo que fue en 1981, se descubrió que el faro fue construido por error del lado sueco de la frontera. Era también unos metros, y la isla tiene 3 hectáreas, la violación, la invasión, aquel faro era invasor por algunos metros.
¿Qué hicieron ambos países? ¿Se reprocharon? ¿Hicieron una escalada de tensión? No, se sentaron a ver cómo lo corregían. Y lo corrigieron no destruyendo el faro para después construirlo del lado finlandés, sino haciendo que lo que era una línea recta que dividía la isla se convirtiera en una S. Convirtiendo la línea recta en una S, se compensaba a Suecia con el territorio que le había ocupado Finlandia por error al construir un faro. De ese modo, y con los términos más diplomáticos y calmos, hay que manejarse frente a las cuestiones fronterizas.